El aire en la cocina estaba tan cargado que casi se podía masticar. Olía a grasa de cerdo, a chiles secos tostados, a masa de maíz cociéndose al vapor y, sobre todo, olía a mi propio sudor. Eran las 10 de la noche del 24 de diciembre. Mientras el resto de la Ciudad de México se preparaba para brindar con sidra y abrir regalos bajo luces parpadeantes, yo, Nidia Salazar, estaba librando mi propia guerra personal contra un pavo de 8 kilos que se negaba a dorarse uniformemente. Mis manos, enrojecidas y con la piel agrietada por el contacto constante con el agua caliente y el detergente barato, temblaban ligeramente mientras sostenía la charola hirviendo. No era un temblor de debilidad, sino de agotamiento puro. Llevaba de pie desde las 5 de la mañana. Primero el mercado de Jamaica para las flores que a mi madre, Griselda, se le olvidaron. Luego la panadería para los bolillos y desde las 9 de la mañana, encerrada en esta cocina que parecía más un cuarto de calderas que el corazón de un hogar. A través de la puerta batiente que separaba mi infierno culinario del comedor, escuchaba las risas. Eran risas cristalinas, ligeras, despreocupadas. Pertenecían a mis tíos, a mis primos y, por supuesto, a Soraya, mi hermana mayor. La luz de los ojos de mis padres. La influencer que, a sus 30 años, todavía vivía bajo el techo de mis padres sin aportar un solo centavo, pero que se comportaba como si fuera la dueña de la mansión. ¡Mamá! El grito de Soraya atravesó el ruido de las ollas. Mamá, ¿este mantel no combina con mi vestido? ¿Por qué pusimos el rojo? Te dije que el dorado era la tendencia de este año. Voy a salir horrible en las historias de Instagram. Suspiré, un sonido que se perdió entre el borboteo del pozole. Me limpié la frente con el dorso de la mano, sintiendo la textura áspera de una quemadura reciente. Hace 2 horas, el aceite caliente de los buñuelos me había salpicado el antebrazo. Nadie preguntó si estaba bien. Mi padre, Ramiro, solo entró para decirme que tuviera cuidado de no manchar el piso porque la señora de la limpieza no vendría hasta el lunes. La puerta de la cocina se abrió de golpe. No entró aire fresco, sino una ráfaga del perfume caro y empalagoso de mi madre. Griselda entró taconeando, sus ojos escaneando la cocina no en busca de su hija menor, sino de fallos. Nidia, por el amor de Dios, dijo, chasqueando la lengua con fastidio. ¿Todavía no está el pavo? Los invitados ya se terminaron la primera ronda de tequilas. ¿Qué has estado haciendo todo este tiempo? ¿Dormir? El horno no calienta bien de un lado, mamá, respondí, mi voz sonando ronca por la falta de agua. Tengo que girarlo cada 15 minutos para que no se queme. Además, tuve que volver a hacer la salsa de los romeritos porque a Soraya no le gusta el mole muy picante. Excusas, siempre tienes excusas, me cortó, acercándose para inspeccionar una olla. Y mírame cuando te hablo. Tienes el cabello hecho un desastre. ¿No piensas arreglarte? Pareces la muchacha del servicio, no una Salazar. Tragué saliva, sintiendo un nudo familiar en la garganta. La muchacha del servicio. Así es como me veían. A pesar de que yo era la que trabajaba 12 horas diarias en una pastelería industrial, amasando cientos de kilos de harina para pagar mis propias cuentas y, a menudo, las facturas de la luz de esta casa cuando a mi padre se le olvidaba ir al banco. Ahorita subo a cambiarme, mamá. Solo termino de servir la guarnición. Más te vale, sentenció ella, dándose la vuelta. Y escucha bien, Nidia. En la mesa grande ya no hay lugar. Tus tíos trajeron a la novia del primo Beto. Tú te sientas en la mesa plegable de la esquina, con los niños. Alguien tiene que vigilarlos para que no rompan nada. La puerta se cerró tras ella, dejándome sola con el pavor y la humillación. No era la primera vez. Cada Navidad, cada cumpleaños, cada evento importante, yo era desplazada. Pero esta noche, algo se sentía diferente. Había una tensión eléctrica en el aire, una pesadez que iba más allá del cansancio físico. Mis instintos, afilados por años de navegar los campos minados del humor de mis padres, me decían que se avecinaba una tormenta. Terminé de servir. Mis manos operaban con la precisión de un cirujano, una habilidad que había perfeccionado no gracias a ellos, sino a pesar de ellos.
Cuando finalmente subí a mi pequeña habitación, apenas tuve 5 minutos para lavarme la cara y cambiarme el uniforme lleno de grasa por un vestido sencillo, de lana gris que tenía desde hace 3 años. Me miré al espejo. Mis ojos oscuros me devolvieron una mirada cansada, pero en el fondo, muy en el fondo, había una chispa de resistencia. Bajé las escaleras. El comedor estaba deslumbrante. Mi madre había sacado la vajilla de porcelana que heredó de la abuela, esa que tenía prohibido tocar. Soraya estaba en la cabecera, brillando en un vestido de lentejuelas doradas que costaba más de lo que yo ganaba en 3 meses. Estaba riendo, con una copa de champán en la mano, contando alguna anécdota exagerada sobre su último viaje a Cancún. Me deslicé hacia la mesa de los niños en la esquina, intentando ser invisible. Pero mi padre me vio. «Ah, ahí está», dijo Ramiro, su voz arrastrando un poco las palabras por el alcohol. «La que siempre llega tarde. Si trabajaras en tus relaciones sociales tanto como trabajas en esas harinas tuyas, tal vez ya tendrías un marido que te mantuviera». Algunos tíos se rieron por compromiso. Soraya me lanzó una mirada que era mitad lástima, mitad desprecio. «Déjala, papá», dijo Soraya con esa voz dulce que usaba cuando quería parecer magnánima. «Nidia es especial. Le gusta la vida simple. No todos nacieron para brillar». Me senté, ignorando el comentario, y empecé a cortar la carne de mis sobrinos pequeños. El pavo estaba perfecto, jugoso y en su punto, pero en mi boca sabía a ceniza. Comí en silencio, escuchando las conversaciones ajenas, sintiéndome como un fantasma en mi propia familia. Fue cuando sirvieron el postre, un tronco navideño que yo misma había horneado la noche anterior, que el ambiente cambió. Mi padre carraspeó, golpeando suavemente su copa con un tenedor. El tintineo agudo cortó las conversaciones. «Familia», comenzó Ramiro, poniéndose de pie y alisándose el traje que ya le quedaba un poco apretado en la cintura. «Quiero proponer un brindis. Por la unidad. Por la familia. Y sobre todo, por el apoyo mutuo en tiempos difíciles». Todos levantaron sus copas. Yo levanté mi vaso de agua. Mi padre no se sentó después del brindis. Se quedó de pie, mirando fijamente a Soraya, y luego sus ojos se deslizaron hacia mí, endureciéndose. «Como saben», continuó, y su tono se volvió más serio, casi teatral, «este año ha sido complicado para los negocios. Y nuestra querida Soraya ha tenido un pequeño tropiezo con su emprendimiento de moda. El mercado es cruel con los visionarios». Soraya bajó la cabeza, soltando un sollozo perfectamente ensayado. «Pobrecita», murmuró mi tía Lucha. «Es que la gente tiene mucha envidia». «Exacto», dijo mi madre, Griselda, tomando la mano de Soraya. «Pero la familia está para respaldarse. Soraya necesita liquidar unas obligaciones financieras urgentes para poder relanzar su marca. Son 800.000 pesos». El número flotó en el aire, pesado y obsceno. 800.000 pesos. $40.000, más o menos. Miré a Soraya. Sabía exactamente en qué se había gastado ese dinero. No era en telas ni en proveedores. Eran viajes, fiestas, ropa de marca y apuestas en línea que ella llamaba inversiones en criptomonedas. «Hemos revisado nuestras cuentas», dijo mi padre, y por primera vez en la noche me habló directamente a mí. «Y estamos un poco cortos de liquidez en este momento. Pero recordamos que tú, Nidia, tienes ese fondo de ahorro. Ese que has estado guardando desde que empezaste a trabajar a los 18 años». El tiempo pareció detenerse. El sonido de los cubiertos contra la porcelana cesó. Sentí un frío repentino que me recorrió la espalda, un frío que no tenía nada que ver con la temperatura de la sala. «¿Perdón?», susurré, dejando el tenedor sobre la mesa. «Tu fondo de ahorro», repitió mi madre, como si le estuviera explicando algo a un niño lento. «Sabemos que tienes casi $500.000 ahí. Es suficiente para cubrir más de la mitad de la deuda de tu hermana. Nosotros pondremos el resto hipotecando la casa de campo». «Ese dinero», mi voz tembló, pero me obligué a endurecerla. «Ese dinero es para mi pastelería. Es mi vida. Son 10 años de trabajo.
De doblar turnos. De no tener vacaciones. Es para la familia. Estalló Soraya, levantando la cara llena de lágrimas. ¿Vas a dejar que me demanden? ¿Vas a dejar que vaya a la cárcel por una deuda? Eres una egoísta. En ese momento, un sonido resonó en mi cabeza. No fue un grito, sino un recuerdo auditivo. El tintineo de una cuchara contra un vaso de vidrio. Clink, clink. De repente, ya no estaba en la cena de Navidad. Tenía 15 años. Estaba en una cama de hospital, doblada de dolor por una apendicitis que había estallado porque mis padres se negaron a llevarme al médico. Durante 2 días, diciendo que era drama. En la televisión de la habitación compartida, vi un comercial de un coche nuevo. Y escuché a mi padre decirle a mi madre en el pasillo, menos mal que tenemos seguro popular, porque el dinero que teníamos guardado ya se lo di a Soraya para su viaje de graduación a Europa. No podíamos cancelarlo, Griselda, es una experiencia única en la vida. Yo estaba a punto de entrar a una cirugía de emergencia, con riesgo de peritonitis, y ellos estaban preocupados por no cancelar el viaje de placer de mi hermana. Ese día entendí mi lugar en la cadena alimenticia de los Salazar. Yo era el combustible, Soraya era el fuego. Yo me quemaba para que ella brillara. Regresé al presente. Miré a mi padre, a mi madre, a mi hermana. Sus rostros no mostraban amor, ni siquiera preocupación genuina. Mostraban expectativa. La expectativa del amo hacia el esclavo. Creían que era mi deber. Me puse de pie lentamente. Mis piernas temblaban, pero mi columna estaba recta. No, dije. La palabra cayó como una piedra en un estanque. ¿Qué dijiste? Preguntó mi padre, entrecerrando los ojos, su tono bajando una octava hacia esa zona peligrosa que precedía a los gritos. Dije que no. No voy a darles mi dinero. Soraya se gastó ese dinero en lujos, no en negocios. No voy a pagar por sus errores. No esta vez. Griselda se levantó tan rápido que su silla cayó hacia atrás con un estruendo. «¡Desgraciada!», gritó, su rostro contorsionándose de una manera que arruinaba todo su maquillaje. «Después de todo lo que hemos hecho por ti, te dimos un techo. Te dimos comida. Me dieron las sobras», respondí, sintiendo una calma extraña, fría, apoderarse de mí. Y trabajé por cada bocado desde que tuve edad para sostener una escoba. Mi padre golpeó la mesa con el puño, haciendo saltar las copas. El vino se derramó sobre el mantel blanco como una herida abierta. «Mientras vivas bajo mi techo, obedeces mis reglas», rugió Ramiro. «Si no ayudas a tu hermana, no eres parte de esta familia». «Entonces supongo que no lo soy», dije, sintiendo como las lágrimas picaban en mis ojos, pero negándome a dejarlas caer. «Pues lárgate», chilló Soraya, señalando la puerta con su dedo perfectamente manicurado. «Lárgate ahora mismo. Nadie te quiere aquí. Eres un estorbo amargado que solo quiere vernos fracasar». Miré a mis tíos. A mis primos. Nadie dijo nada. Todos bajaron la mirada, cómplices en su silencio. El tío Beto se metió un trozo de pavo a la boca, fingiendo que no pasaba nada. «Bien», dije. Me di la vuelta para subir a mi cuarto, pero mi madre me interceptó, agarrándome del brazo con una fuerza sorprendente. Sus uñas se clavaron en mi piel, justo sobre la quemadura de aceite. «Ni creas que vas a subir a empacar tus cosas», siseló ella, su aliento oliendo a vino y veneno. «Todo lo que hay en ese cuarto lo compramos nosotros. La cama, los muebles, incluso esa ropa vieja que traes puesta. Si te vas con lo que traes puesto. Ahora». «Mamá, es Nochebuena», intenté decir, la lógica luchando contra la crueldad. «Está lloviendo. Hace 8 grados. Haberlo pensado antes de darle la espalda a tu sangre», dijo mi padre, acercándose por detrás. Me empujó, físicamente me empujó hacia la puerta principal. Fue un caos borroso. Abrí la puerta de entrada y el aire gélido de la noche me golpeó la cara. La lluvia caía en una cortina densa y fría. «Y dame las llaves de la casa».
exigió mi padre. Se las lancé a los pies. ¿Y el celular?, gritó Soraya desde el fondo. El plan familiar lo paga papá. Saqué el teléfono, un modelo viejo con la pantalla estrellada, y lo dejé sobre la mesita de la entrada. Me quedé allí, en el umbral, mirando hacia adentro. La calidez, la luz, la comida que yo había preparado. Y ellos, los monstruos disfrazados de familia. No vuelvas arrastrándote cuando te des cuenta de que no eres nada sin nosotros, escupió mi madre. Y con un portazo que retumbó en mis huesos, la puerta se cerró. Escuché el sonido metálico de los cerrojos girando. 1, 2, 3 vueltas. Luego, el sonido electrónico del cambio de código de seguridad. Bip, 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 bop. Estaba fuera. Me quedé parada bajo la lluvia helada, el agua empapando mi vestido de lana en segundos, haciéndolo pesar 1 tonelada. El frío se filtraba hasta la médula. Caminé como una sonámbula hacia mi coche, un Volkswagen sedán viejo, un bocho, color crema que había comprado con mis primeras propinas y que milagrosamente estaba a mi nombre porque mi padre decía que era chatarra vergonzosa y no quería que lo asociaran con él. Entré en el auto. Olía a humedad y a gasolina vieja. Intenté arrancarlo. El motor tosió, gimió y murió. Por supuesto. Me abracé a mí misma, tiritando violentamente. Mis dientes castañeteaban. Piensa, Nidia, piensa, me dije. No tenía dinero en efectivo. Mi cartera se había quedado en la cocina. No tenía teléfono. No tenía a dónde ir. Fue entonces, buscando en los bolsillos de mi abrigo viejo, el único que pude agarrar del perchero de la entrada antes de ser empujada, que mis dedos entumecidos rozaron algo duro y frío. Metal. Lo saqué. Era una caja de latón, oxidada en las esquinas, de esas que antiguamente contenían pastillas de menta o miel. Pastillas de miel Sanborns. El abuelo. Don Anselmo. Un sollozo se escapó de mi garganta. El abuelo había muerto hacía 3 años. Era el único que me miraba con ternura, el único que me llamaba mi pequeña panadera. Mis padres siempre decían que era un viejo senil, un ludópata que se había gastado toda su fortuna en los caballos y que vivía de la caridad de la familia en el cuarto de servicio. Pero yo pasaba horas con él. Él me contaba historias de cuando la Ciudad de México tenía ríos transparentes y tranvías. El día antes de morir, en su lecho, me había dado esta caja. Escóndela, mi niña, me había susurrado con una voz que sonaba como hojas secas. Que no la vean los buitres. Es para ti. Solo para ti. La contraseña es tu cumpleaños, día, mes y año completo. Úsala cuando ya no tengas techo, cuando te hayan quitado todo. Antes no. Nunca la abrí. La guardé en el forro de este abrigo viejo que nadie usaba y me olvidé de ella, consumida por el duelo y el trabajo. Con manos temblorosas, abrí la lata bajo la tenue luz de una farola callejera. No había dulces. Había un pañuelo de tela bordado con sus iniciales, AS, y envuelto en él una tarjeta. No era una tarjeta de débito normal. Era negra, mate, pesada. No de plástico, sino de metal. No tenía el logo de ningún banco comercial que yo reconociera, solo un escudo discreto grabado en plata y una serie de números en relieve. No tenía nombre. Al reverso, una banda magnética gruesa y un número de teléfono de atención al cliente. Miré la tarjeta. Parecía algo de otra época o de otro mundo. ¿Qué me había dejado el abuelo? ¿Unos cuantos pesos que logró esconder de mi madre? ¿Una cuenta de ahorros olvidada? Tal vez alcanzara para una noche en un motel barato y un café caliente. Eso era todo lo que pedía. Logré arrancar el bocho al tercer intento. Con el poco combustible que me quedaba, conduje bajo la lluvia, alejándome de la mansión de las Lomas, alejándome de la vida que conocía, aferrada a una caja de metal oxidada como si fuera un salvavidas en medio del océano. Pasé la noche en el estacionamiento de una gasolinera 24 horas. Dormí a ratos, encogida en el asiento trasero, tapada con los tapetes del coche porque la calefacción no servía.
Cada vez que cerraba los ojos, veía la cara de mi madre deformada por la ira, escuchaba el portazo. Sentía la humillación quemándome más que el frío. Desperté con el sol del 26 de diciembre. El día de Navidad había pasado en una neblina de hambre y fiebre. Me dolía todo el cuerpo. Tenía hambre, un hambre voraz que me retorcía el estómago. Me miré en el espejo retrovisor. Tenía ojeras profundas, el cabello enmarañado y los ojos rojos. Parecía una indigente. Conduje hasta la zona financiera, Polanco. Había una dirección grabada en letras minúsculas en el reverso de la tarjeta negra, Paseo de la Reforma, 505. Llegué al edificio. No era una sucursal bancaria normal con cajeros automáticos y filas de gente esperando pagar la luz. Era un edificio imponente de cristal y acero, con un vestíbulo de mármol que intimidaba solo de verlo. Banca Privada Internacional, decía una placa discreta de bronce. Dudé. Miré mi reflejo en el cristal, vestido arrugado, zapatos sucios de barro, cabello recogido en un chongo desordenado. No pertenecía allí. Pero mi estómago rugió y recordé la voz del abuelo, úsala cuando no tengas techo. Entré. El aire acondicionado estaba helado, pero olía a limpio, a dinero antiguo. Un guardia de seguridad me interceptó antes de que pudiera dar 3 pasos. Señorita, dijo, su tono seco, mirándome de arriba a abajo. La entrada de proveedores es por la parte trasera. O si viene a pedir caridad, aquí no es el lugar. Sentí la vergüenza subirme por el cuello, caliente y punzante. No soy proveedora, dije, tratando de mantener la voz firme. Vengo a ver el saldo de una cuenta. El guardia soltó una risita burlona. ¿Aquí? Creo que se equivocó de banco, niña. El Banco del Bienestar está a 3 cuadras. Aquí solo atendemos con cita previa. Tengo una tarjeta, insistí, metiendo la mano en mi bolsillo y sacando el plástico negro metálico. El guardia ni siquiera la miró bien. Iba a agarrarme del brazo para sacarme, cuando una de las ejecutivas, una mujer joven impecablemente vestida que pasaba por ahí, se detuvo. Quizás por lástima, o quizás por curiosidad. ¿Qué pasa aquí, Ramírez? Esta persona insiste en que es cliente, licenciada. Ya la estoy retirando. La mujer me miró. Sus ojos se posaron en la tarjeta que yo sostenía con fuerza. Algo en el diseño de la tarjeta la hizo detenerse. A ver, dijo, extendiendo la mano. Se la entregué. La mujer sopesó la tarjeta. Frunció el ceño al notar que era de metal sólido. Le dio la vuelta. No había chip. Solo la banda magnética y los números troquelados. Esta tarjeta es muy antigua, murmuró. Nunca había visto una así. Ven al escritorio, vamos a revisar. El guardia me soltó a regañadientes. Seguí a la mujer hasta un escritorio de cristal. Me senté en la orilla de la silla de cuero, temiendo mancharla. Voy a intentar pasarla, pero probablemente el sistema no la reconozca, dijo ella, tecleando algo en su computadora. ¿Nombre del titular? No tiene nombre, dije. Era de mi abuelo. Anselmo Salazar. Ella deslizó la tarjeta por el lector lateral de su teclado. Hubo un silencio de 3 segundos. Y entonces, sucedió. La pantalla de su monitor no mostró un saldo. De repente, toda la pantalla se puso roja. Un rojo intenso, alarmante. Un cuadro de diálogo parpadeó en letras blancas gigantes. Código rojo, protocolo fundador. Cliente, Anselmo Salazar // beneficiario activo. Nivel, diamante negro. Acción requerida, notificar gerencia inmediatamente. Bloquear salidas. La ejecutiva palideció. Se le fue el color de la cara tan rápido que pensé que se iba a desmayar. Retiró las manos del teclado como si quemara. Cuqué. Tartamudeó. En ese instante, una luz silenciosa empezó a parpadear en el techo. No sonaba ninguna alarma, pero vi movimiento. 2 hombres de traje salieron de una oficina al fondo, caminando rápido.
Y detrás de ellos, un hombre mayor, calvo, con un traje gris impecable, que casi corría. Mi corazón empezó a latir desbocado. ¿Era una tarjeta robada? ¿El abuelo había hecho algo ilegal? ¿Iban a arrestarme? Yo no hice nada, dije, poniéndome de pie, lista para correr. Solo quería saber si tenía para un café. El hombre mayor llegó hasta el escritorio. Estaba jadeando un poco. Miró la pantalla roja, miró la tarjeta sobre el escritorio, y luego me miró a mí. Sus ojos se abrieron desmesuradamente. «¿Usted?» Su voz era un susurro ronco. «¿Usted es la nieta? ¿La portadora?» «Soy Nidia Salazar», dije, retrocediendo. «Si la tarjeta no sirve, me voy». «Quédensela». El hombre, en lugar de llamar a seguridad, hizo algo que me dejó helada. Se enderezó, se acomodó la corbata y luego hizo una reverencia. Una reverencia profunda, respetuosa, casi servil. «Señorita Salazar», dijo, y su tono había cambiado completamente. Era deferente, suave. «Soy Evaristo Velasco, el gerente regional de esta institución. Hemos estado esperando este momento durante... Dios mío, durante casi 10 años. Por favor, le ruego, acompáñeme a la sala privada». «¿Qué?», balbuceé. «¿10 años? Mi abuelo murió hace 3». «Lo sabemos», dijo Evaristo, haciéndole una seña al guardia, que ahora me miraba con la boca abierta, para que se alejara. Y dejó instrucciones muy precisas. Instrucciones que se activaban solo si alguien presentaba esta tarjeta física específica. «Por favor». Me guió a través del vestíbulo. Sentía las miradas de todos los empleados clavadas en mi espalda sucia. Entramos a una oficina que parecía más una biblioteca inglesa que un banco. Paneles de madera oscura, alfombras persas, olor a cuero y tabaco fino. «Siéntese, por favor», Evaristo señaló un sofá. «¿Desea algo? ¿Agua? ¿Café? ¿Comida?» «Tengo hambre», admití, la necesidad venciendo al orgullo. «No he comido en 2 días». Evaristo asintió con gravedad. Levantó un teléfono. «Traigan un servicio completo de desayuno del restaurante de al lado. Ahora. Y llamen a la licenciada Berenice Miranda. Díganle que el código pan de miel se ha activado». Colgó y se sentó frente a mí, mirándome con una mezcla de fascinación y tristeza. «Señorita Salazar». «Nidia». «¿Puedo llamarla Nidia?» «Su abuelo me hablaba mucho de usted». «¿Mi abuelo?», pregunté, incrédula. «¿Don Anselmo? ¿El que pedía prestado para sus cigarros?». Evaristo sonrió, una sonrisa cómplice. Don Anselmo era un hombre teatral. Le gustaba observar la naturaleza humana. Y le gustaba poner a prueba a la gente. «No entiendo nada. Solo quiero saber si hay dinero en esa tarjeta». Evaristo entrelazó los dedos sobre el escritorio. «Nidia, esa tarjeta no es una cuenta de ahorros. Es la llave maestra de un fideicomiso ciego. Un fideicomiso que su abuelo constituyó en 1985, después de vender su participación mayoritaria en el Grupo Industrial Norte». «¿Grupo Industrial?», parpadeé. Mi abuelo era mecánico. Eso decían mis padres. Su abuelo empezó como mecánico. Pero patentó 3 piezas clave para maquinaria textil que se usan en todo el continente. Vendió las patentes y las acciones hace décadas. Invirtió todo. Y decidió vivir una vida austera para ver quién de su familia lo amaba por él y quién lo amaba por su cartera. El desayuno llegó. Huevos, fruta, pan dulce, jugo, café. Comí como una náufraga mientras Evaristo continuaba hablando, cada palabra golpeándome más fuerte que la anterior. Su abuelo sabía que su hijo Ramiro, mi padre, y su nuera Griselda eran ambiciosos. Los vio gastar, los vio presumir, los vio despreciar a los demás. Y la vio a usted, Nidia. Evaristo sacó un control remoto y encendió una pantalla gigante en la pared. «Dejo esto para usted».
La pantalla parpadeó y apareció la imagen de mi abuelo. Estaba sentado en su viejo sillón reclinable, con su suéter lleno de agujeros. Pero sus ojos brillaban con una lucidez que rara vez mostraba frente a mis padres. «Hola, mi pequeña panadera», dijo la voz del abuelo desde la pantalla. Se me cayó el tenedor. «Si estás viendo esto, significa que finalmente te cansaste. O que te echaron. Conociendo a Ramiro y a la bruja de tu madre, apuesto a que te echaron. Probablemente en una fecha importante para que doliera más. ¿Navidad, tal vez?» Las lágrimas empezaron a correr por mis mejillas, calientes y saladas. Él lo sabía. Él siempre lo supo. Me dolió mucho hacerme el tonto, mi niña. Me dolió ver cómo te trataban como a una sirvienta. Cuántas veces quise gritarles, decirles que yo era dueño de medio Querétaro y que podía comprarlos y venderlos. Pero tenía que protegerte. Si ellos hubieran sabido que tenía dinero, te habrían utilizado para sacármelo. O peor, te habrían corrompido. El abuelo se inclinó hacia la cámara. Dejo todo a tu nombre. Todo. Pero con una condición. No se lo des. No lo salves. Deja que aprendan lo que tú ya sabes, el valor de ganarse el pan. Enséñales, Nidia. Esa es tu herencia. No solo el dinero, sino la justicia. El vídeo terminó. La pantalla se fue a negro. La puerta se abrió y entró una mujer de unos 50 años, con cabello corto y gris, vestida con un traje sastre impecable y una mirada afilada como una navaja. Lamento la demora, dijo, entrando como un torbellino. El tráfico en Reforma es un asco. Soy la licenciada Berenice Miranda, albacea del testamento de don Anselmo. Se sentó junto a Evaristo y puso una carpeta gruesa sobre la mesa. Vamos a los números, Nidia, dijo Berenice sin preámbulos. Porque necesitas saber con qué vas a la guerra. Evaristo giró el monitor de su computadora hacia mí. El fideicomiso ha estado invirtiendo automáticamente durante los últimos 25 años en bienes raíces y fondos indexados conservadores. El interés compuesto es una maravilla, Nidia. Mis ojos se enfocaron en la cifra al final de la hoja de cálculo. Tuve que contar los ceros. 1, 2, 3 veces. 182.450.320 pesos, leyó Evaristo en voz alta. 182 millones. Casi 9 millones de dólares. Sentí que el aire salía de mis pulmones. Con ese dinero podía comprar la mansión de mis padres 10 veces. Podía comprar la pastelería donde trabajaba. Podía comprar la cuadra entera. Y eso es solo el capital líquido, añadió Berenice. También eres dueña de un edificio de departamentos en la Colonia Condesa, actualmente rentado al 100%, y de un terreno de 5 hectáreas en la zona de Texcoco, que tus padres creen que es un pantano inservible. Ellos creen que el abuelo murió en la ruina, susurré. Pagaron su funeral a plazos porque dijeron que no dejó ni para el cajón. Lo sé, dijo Berenice con una sonrisa depredadora. Yo estuve ahí, en las sombras. Tu abuelo lo planeó así. Me miré las manos. Esas manos quemadas, ásperas, trabajadoras. De repente, ya no eran las manos de una sirvienta. Eran las manos de una heredera. Pero el miedo seguía ahí. ¿Y si se enteran? Pregunté. Si saben que tengo esto, me van a demandar. Me van a acosar. Van a decir que le robé la tarjeta al abuelo. Por eso estamos aquí, dijo Berenice. El fideicomiso es blindado. Legalmente, nadie puede saber quién es el beneficiario. Para el mundo, Nidia Salazar es una chica desempleada que vive en su coche. Pero para nosotros. Evaristo sacó una nueva tarjeta. Esta era platino, brillante, con mi nombre grabado, Nidia Salazar. Para nosotros, eres la dueña del banco. Nidia, dijo Berenice, inclinándose hacia adelante. Tienes 2 opciones. Puedes tomar el dinero, irte a Europa y no volver a verlos nunca. O puedes quedarte. Y puedes hacer justicia. Tus padres tienen hipotecas vencidas.
Tu hermana debe hasta la camisa. Están al borde del abismo y creen que vendiendo ese terreno inservible del abuelo se van a salvar. Recordé la noche anterior. La lluvia. El desprecio. No vuelvas arrastrándote. No me voy a ir, dije. Y por primera vez en mi vida, mi voz no sonó como la de una víctima. Sonó como la de mi abuelo. Quiero que paguen. Pero no con dinero. Quiero que paguen con dignidad. Excelente, dijo Berenice, abriendo la carpeta. Entonces, tenemos trabajo que hacer. Lo primero, necesitas un lugar donde vivir y ropa que no huela a tristeza. El penthouse del edificio en la Condesa está vacío y esperándote. Amigos, la historia de Nidia apenas comienza y la venganza está a punto de servirse fría. Si están disfrutando este relato, por favor denle like al vídeo ahora mismo, suscríbanse al canal para no perderse el desenlace y dejen un comentario con el nombre de su ciudad. ¿Desde dónde nos escuchan? Cada comentario nos ayuda a seguir trayendo estas historias. Gracias. Durante el siguiente mes, viví una doble vida. Por un lado, era la misteriosa inquilina del penthouse en la avenida Ámsterdam. Tenía sábanas de hilo egipcio, una ducha con presión de hidromasaje que borraba el cansancio de mis músculos, y un chef privado, yo misma, que ahora cocinaba por placer y no por obligación, usando los mejores ingredientes importados. Contraté a un investigador privado, el señor Cárdenas, un ex policía con cara de bulldog que me traía reportes semanales sobre mi familia. Por otro lado, mantuve mi viejo número de celular activo, aunque nunca contestaba. Dejaba que los mensajes de mi madre se acumularan. Mensaje 1, 28 de diciembre, ¿dónde estás? Espero que hayas aprendido la lección. Cuando se te acabe el orgullo, avísanos. Mensaje 2, 5 de enero, necesitamos que vengas a firmar unos papeles. Es urgente. Mensaje 3, 15 de enero, Nidia, contesta. Tu padre está muy preocupado. No seas rencorosa. Leía los mensajes mientras bebía vino tinto de una botella de 3.000 pesos, mirando las luces de la ciudad desde mi terraza. El reporte del señor Cárdenas era claro y devastador. La situación de los Salazar era crítica. Señorita Nidia, me dijo Cárdenas una tarde, poniendo fotos sobre mi mesa de centro de mármol. Su hermana Soraya está ahogada. Los prestamistas informales la están visitando. Ya vendió su coche, aunque le dijo a sus amigas que estaba en el taller. Y sus padres, bueno, el banco ha iniciado el proceso de ejecución hipotecaria de la Casa de las Lomas. Tienen 3 meses de atraso. ¿Y qué planean hacer? Pregunté. Creen que tienen un as bajo la manga. El terreno de Texcoco. Sonreí. El terreno del abuelo. Descubrieron, continuó Cárdenas, que el gobierno planea ampliar una carretera federal que pasa justo por la orilla de ese terreno. Una constructora está comprando lotes en la zona a precios inflados. Ofrecen 50 millones de pesos por el terreno de su abuelo. 50 millones. Suficiente para pagar todas sus deudas y seguir viviendo como reyes por una década más. El problema, dijo Cárdenas, sonriendo levemente, es que la escritura está a nombre del fideicomiso Anselmo Salazar. Y para vender, necesitan la firma del beneficiario. Ellos asumen que, al ser hijo único, su padre Ramiro es el heredero universal, ya que usted y su hermana no figuraban en el testamento público. Creen que solo es un trámite burocrático, concluí. Exacto. Pero el notario les dijo que hay una cláusula. Necesitan consenso familiar. No entienden qué significa, pero su abogado les aconsejó que la tuvieran a usted cerca, por si acaso, se necesita una firma de renuncia de derechos. Ahí estaba. No me buscaban porque me extrañaran. Me buscaban porque necesitaban mi firma para vender lo que creían que era suyo. Fue entonces cuando llegó el mensaje clave. Era el 2 de febrero. Día de la Candelaria. Mensaje de mamá, 2 de febrero, hija, por favor ven a casa hoy. Vamos a comer tamales. Tu papá se ha sentido mal del corazón. Te extrañamos. Queremos hacer las paces. Por favor, Nidia.
Somos familia. El corazón. La vieja táctica. Llamé a la licenciada Berenice. Es hora, le dije. Prepara los documentos. Vamos a cenar. Llegué a la casa de mis padres a las 7 de la noche. No llevé mi coche nuevo, una camioneta SUV blindada. Llegué en un Uber económico. Me vestí con mis jeans viejos y una blusa sencilla y me maquillé para resaltar mis ojeras. Quería que vieran lo que esperaban ver, a la hija derrotada, pobre y necesitada. La casa se veía igual, pero se sentía diferente. Había un aire de decadencia. El césped estaba un poco largo, habían despedido al jardinero. Faltaban un par de jarrones en la entrada, probablemente vendidos. Toqué el timbre. Fue Soraya quien abrió. Llevaba ropa de marca, pero se veía usada. Sus uñas, siempre perfectas, tenían el esmalte descascarado. Nidia, dijo, fingiendo una sonrisa que no le llegaba a los ojos. ¿Viniste? Dios mío, te ves terrible. Pasa, pasa. Entré. Mis padres estaban en la sala. Mi padre estaba sentado en su sillón, con una manta sobre las piernas, actuando el papel de enfermo terminal. Pero vi el vaso de whisky escondido detrás de la lámpara. Hija, dijo Griselda, acercándose para darme un abrazo rígido y frío. Qué bueno que recapacitaste. Estábamos tan preocupados. ¿Dónde has estado? ¿Has comido bien? He estado por ahí, dije vagamente, dejándome caer en el sofá más lejano. Sobreviviendo. Pobrecita, dijo mi madre. Bueno, ya estás aquí. Eso es lo importante. Soraya, sírvele un tamal a tu hermana. Me quedé helada. ¿Soraya sirviéndome? El mundo se estaba acabando. Soraya trajo un plato con un tamal verde y un vaso de atole. Lo puso frente a mí con un golpe un poco más fuerte de lo necesario. Come, dijo mi padre con voz débil. Necesitas fuerzas. Comimos en un silencio incómodo. Ellos me miraban como lobos mirando a un conejo herido. Esperaban el momento justo. Finalmente, cuando terminé el tamal, mi padre se quitó la manta de las piernas. Milagrosamente, su enfermedad pareció mejorar. Nidia, empezó, adoptando ese tono de hombre de negocios que usaba cuando quería manipular a alguien. La vida es dura allá afuera, ¿verdad? Nos duele verte así. Queremos que vuelvas a casa. Tu cuarto sigue ahí, mentira, Cárdenas me dijo que lo usaban de bodega. Pero para que la familia pueda estar tranquila, necesitamos resolver unos asuntos pendientes del abuelo. Sacó una carpeta azul de debajo del cojín. Resulta que ese viejo terreno en Texcoco, ese pantano donde el abuelo iba a tirar basura, vale algo. No mucho, pero algo. Queremos venderlo para asegurar el futuro de todos. Incluso el tuyo. Podríamos darte, no sé, 10.000 pesos para que te compres ropa nueva. ¿10.000 pesos? Repetí, fingiendo asombro. Es mucho dinero para alguien en tu situación, intervino Soraya rápidamente. Pero necesitamos tu firma aquí. Es una formalidad. Solo para confirmar que no tienes interés en la propiedad y que cedes cualquier derecho a papá. Pusieron el papel frente a mí. Una pluma Montblanc rodó sobre la mesa. Firma ahí, donde está la 10ª, dijo mi madre, sonriendo con ansiedad. Y luego puedes subir a darte un baño caliente. Miré el papel. Era una cesión de derechos hereditarios total e irrevocable. Tomé la pluma. Sus ojos brillaron de codicia. Soraya casi estaba salivando. Tengo una pregunta, dije, sosteniendo la pluma en el aire. ¿Cuánto les ofrecen por el terreno? Eso no importa, dijo mi padre rápido. Unos centavos. Lo suficiente para tapar unos agujeros. 50 millones de pesos no son unos centavos, papá, dije. El silencio que cayó sobre la sala fue absoluto. Se podía escuchar el zumbido del refrigerador en la cocina. ¿Cómo? ¿Cómo sabes eso? Susurró Soraya. Lo sé porque la oferta es pública, dije, dejando la pluma sobre la mesa sin firmar.
Y también sé que tienen 3 hipotecas sobre esta casa. Y que Soraya debe 800.000 pesos a gente peligrosa. Y que están quebrados. Mi madre se puso roja de ira. La máscara de madre preocupada se derrumbó. «Escucha, mocosa estúpida», gritó. «Si sabes que vale eso, firma de una vez. Es dinero de tu familia. Nos vas a salvar a todos». «No», dije. «Firma». Ramiro se levantó, olvidando su actuación de enfermo, y avanzó hacia mí con el puño cerrado. «Firma o te juro que...». En ese momento, saqué mi teléfono, el nuevo, el iPhone último modelo, y envié un mensaje rápido, ahora. El timbre de la puerta sonó. «¿Quién es?», preguntó Soraya, asustada. «Mis invitados», dije, cruzando las piernas y recostándome en el sofá con una tranquilidad que los desconcertó. La puerta se abrió, yo la había dejado sin seguro al entrar. Entraron la licenciada Berenice Miranda, con su maletín de cuero, y el gerente Evaristo Velasco, seguido por 2 hombres de seguridad privada que se quedaron en la puerta. «¿Quiénes son ustedes?», exigió mi padre. «Largo de mi casa». «Buenas noches», dijo Berenice con voz de acero. «Soy la representante legal del fideicomiso Anselmo Salazar. Y este es el señor Velasco, del Banco Internacional». «¿Fideicomiso?». Mi padre parpadeó confundido. Mi padre no tenía fideicomiso. Estaba loco y pobre. Su padre, dijo Evaristo, dando un paso adelante, era un genio que conocía muy bien a su hijo. Y dejó instrucciones claras. Berenice abrió su maletín y sacó un documento con sellos oficiales y hologramas. «Señores Salazar, lamento informarles que no pueden vender el terreno de Texcoco». «¿Por qué no?», chilló Soraya. «Somos los herederos». «Porque el terreno ya no pertenece al fideicomiso», dijo Berenice, disfrutando cada palabra. «Fue vendido la semana pasada a la constructora Vialidad Futura S.A. ¿Vendido?». Mi madre se llevó las manos al pecho. «¿Vendido? ¿Y el dinero? ¿Dónde está el dinero?». «Ramiro, nos robaron». «El dinero», dije yo, levantándome del sofá y sacudiendo una mota de polvo imaginaria de mis jeans viejos, «fue depositado íntegramente en la cuenta del beneficiario único y universal del fideicomiso». Caminé hacia ellos. Se veían pequeños. Patéticos. «¿Quién?», preguntó mi padre, con la voz rota. «¿Quién es el beneficiario?». Metí la mano en mi bolsillo trasero. No saqué la tarjeta oxidada del abuelo. Saqué la nueva. La tarjeta platino con mi nombre grabado. La arrojé sobre la mesa de centro. El sonido metálico resonó como un disparo. «Clang». «Léelo, papá», dije. Ramiro tomó la tarjeta con manos temblorosas. Se puso los lentes. «Nidia». Salazar leyó. Levantó la vista, horrorizado. «¿Tú? ¿Tú tienes el dinero?». «Todo», dije. «Los 50 millones del terreno. Y los 180 millones de las inversiones. Y los edificios. Todo. El abuelo me lo dejó a mí. A la inútil. A la sirvienta». Griselda soltó un grito ahogado y se dejó caer en el sofá. Soraya me miraba como si fuera un extraterrestre. Pero eres nuestra hija», balbuceó mi madre, cambiando instantáneamente de estrategia, intentando sonreír a través del terror. «Nidia, mi amor, qué maravilla. Somos ricos. Sabía que el abuelo te quería. Siempre lo supe». Corrección, la corté. «Yo soy rica. Ustedes están quebrados». «Nidia, por favor», dijo Soraya, acercándose con lágrimas en los ojos, esta vez reales, de pánico puro. «Tengo deudas. Me van a matar si no pago». «Eres mi hermanita». «Lo sé», dije. «Y por eso he tomado medidas». Hice una seña a Berenice. Ella sacó otro documento. «Como nueva titular de los activos de don Anselmo», explicó la abogada, «la señorita Nidia ha realizado una transacción financiera hoy por la mañana.
Ha comprado la cartera vencida de sus hipotecas al banco. Mis padres no entendían. Significa, traduje yo, que el banco ya no es dueño de su deuda. Yo lo soy. Yo soy dueña de esta casa. Y de los coches. Y de las deudas de Soraya, que amablemente liquidé con los prestamistas para que no le rompan las piernas. Gracias a Dios, exclamó mi padre, dejándose caer en la silla. Gracias, hija. Sabía que no nos dejarías caer. Todo queda en familia. Solté una carcajada seca, sin humor. Creo que no entiendes, Ramiro, ya no le dije papá. No lo hice para salvarlos. Lo hice para tener el control. Caminé hasta la cabecera de la mesa, el lugar donde Soraya se sentaba en Navidad. Me apoyé en ella. Tienen dos opciones, dije, levantando dos dedos. Opción A, ejecuto la hipoteca ahora mismo. Los desalojo. Se van a la calle con lo que traen puesto, tal como me hicieron a mí en Nochebuena. Sin dinero, sin casa y con las deudas de Soraya reactivadas porque puedo cancelar el pago. El terror en sus rostros era absoluto. Sabían que no sobrevivirían un día allá afuera. Opción B, continué. Se quedan aquí. Pero las reglas cambian. Esta casa es mía. Ustedes vivirán aquí como inquilinos. Y como no tienen dinero para pagar renta, trabajarán. ¿Trabajar?, preguntó Soraya con asco. ¿En qué? Tú, Soraya, necesitas aprender el valor del dinero. Trabajarás en mi nueva pastelería. Lavando platos y limpiando pisos. Sueldo mínimo. El resto se descontará de tu deuda. Te tomará unos 20 años pagarme. Soraya abrió la boca para protestar, pero la cerró al ver mi mirada. ¿Y ustedes? Miré a mis padres. Griselda, tú cocinarás y limpiarás la casa. Ramiro, tú te encargarás del jardín y el mantenimiento. Y dormirán en el cuarto de servicio. El cuarto principal lo usaré yo cuando venga de visita. No puedes hacernos esto. Lloró mi madre. Somos tus padres. Es humillante. ¿Humillante?, pregunté suavemente. ¿Más humillante que echar a su hija a la lluvia en Navidad? ¿Más humillante que dejarla casi morir de peritonitis para pagar un viaje? ¿Más humillante que robarle sus ahorros? Nadie respondió. Tienen un minuto para decidir, dije, mirando mi reloj. O la calle o el trabajo. El tiempo corre. Se miraron entre ellos. El orgullo luchó contra la comodidad. La arrogancia luchó contra el miedo. Y como siempre, el miedo ganó. Nos quedamos, susurró mi padre, bajando la cabeza. Excelente, dije. Saqué un contrato de trabajo de mi bolso. Firmen aquí. Y Soraya, mañana a las 6 de la mañana en la pastelería. No llegues tarde. Odio la impuntualidad. Un año después. El sol de la mañana entraba por los ventanales de El Secreto de Anselmo, mi cadena de pastelerías artesanales que ahora tenía 3 sucursales en la ciudad. El olor a pan recién horneado, a vainilla y canela llenaba el aire, un aroma que ya no me provocaba cansancio, sino orgullo. Estaba revisando los inventarios en la sucursal del centro. Desde mi oficina con paredes de cristal, podía ver la zona de lavado. Allí estaba Soraya. Ya no llevaba vestidos de lentejuelas ni uñas postizas. Llevaba un uniforme gris, el cabello recogido en una red, y guantes de hule amarillos hasta los codos. Estaba frotando una olla gigante de mezcla, sudando. A veces, se quejaba. A veces, lloraba en el baño. Pero seguía viniendo. Porque no tenía otra opción y porque, en el fondo, creo que una parte de ella empezaba a entender lo que significaba ganarse el pan. No habíamos hablado como hermanas en meses. Solo como jefa y empleada. Limpia eso bien, Soraya. Sí, señora Nidia. Esa tarde, conduje hasta la casa de las Lomas. Mi casa. El jardín estaba impecable. Mi padre, Ramiro, estaba podando los rosales bajo el sol. Había perdido peso, ya no tenía esa barriga de borracho.
Me vio llegar en mi camioneta, se quitó el sombrero y asintió con la cabeza. Un saludo de respeto o de miedo. No me importaba cuál de los dos fuera. Entré a la casa. Olía a mole. Mi madre estaba en la cocina, la misma cocina que había sido mi prisión. Llevaba un delantal manchado. «Buenas tardes, doña Nidia», dijo, sin mirarme a los ojos, concentrada en mover la salsa. «Hola, Griselda», respondí. «¿Está listo el cuarto?» «Sí, señora». Sábanas limpias y toallas frescas, como pidió. Subí a la habitación principal. Era enorme, luminosa. Me senté en la cama king size. Saqué de mi bolso la vieja caja de latón del abuelo, esa que me salvó la vida. La puse sobre la mesa de noche. No sentía odio. El odio es un fuego que te consume si lo sostienes mucho tiempo. Lo que sentía era una paz fría y sólida. Había equilibrado la balanza. Ellos me habían quitado mi infancia y mi dignidad, yo les había quitado su arrogancia y su pereza. Me acerqué a la ventana y miré hacia el jardín, donde mi padre recogía las hojas secas. Mucha gente diría que soy cruel. Que una hija no debería tratar así a sus padres. Que debería haberlos perdonado, haberles dado el dinero y haber vivido todos felices. Pero el perdón sin arrepentimiento es solo una invitación a ser lastimado de nuevo. Ellos no se arrepintieron cuando me echaron, solo se arrepintieron cuando perdieron el poder. Mi abuelo me dejó una herencia, sí. Pero no fueron los millones. La verdadera herencia fue la capacidad de decir basta. Abrí la caja de latón. Adentro ya no estaba la tarjeta. Ahora guardaba ahí una foto. Una foto vieja, borrosa, de un día en el parque. El abuelo Anselmo sosteniéndome en sus brazos, yo con 5 años, ambos riendo con un helado manchándonos la cara. «Gracias, abuelo», susurré al aire. Ya aprendieron la lección. Y por primera vez en años, en esa casa que antes fue una tumba y ahora era mi castillo, dormí sin soñar con nada. A veces me pregunto si el karma existe o si nosotros somos el instrumento del karma. Mis padres crearon su propio infierno, yo solo cerré la puerta con llave. La vida da muchas vueltas. El que hoy está arriba, mañana puede estar barriendo el suelo del que estaba abajo. No se trata de venganza, se trata de consecuencias. Aprendí que la sangre te hace pariente, pero la lealtad te hace familia. Y el dinero no cambia a las personas, solo las desenmascara. A mí me dio libertad. A ellos les quitó las máscaras. Hoy, cuando veo a Soraya contar sus monedas para el autobús, no siento lástima. Siento que por fin le estoy dando el regalo que mis padres le negaron toda su vida. La oportunidad de ser una persona real, no una muñeca de plástico. Y ahora les pregunto a ustedes, que han escuchado mi historia, ¿creen que fui demasiado dura? Debería haberlos perdonado y compartido mi fortuna sin condiciones. ¿O hice bien en obligarlos a vivir la vida que ellos me impusieron a mí? Si estuvieran en mis zapatos, con esa tarjeta negra en la mano, ¿qué hubieran hecho? Muchas gracias por acompañarme en esta historia de justicia y redención. Si les gustó, por favor, denle un gran like a este vídeo, eso nos ayuda muchísimo. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse la próxima historia. Y por favor, déjenme su opinión en los comentarios, ¿justicia o venganza? Los estaré leyendo. ¡Hasta la próxima!